Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. Por la gracia de Dios llegamos al miércoles 8 de febrero, donde vamos a estar estudiando un tema muy importante, de engañador a príncipe. Y queremos dar la bienvenida al pastor Joel Fernández, que durante todo este trimestre ha estado con nosotros, dándonos instrucciones, consejos sabios, siendo guiado por el Espíritu Santo en lo que tiene que ver con la instrucción de la palabra de Dios. Bienvenido, Pastor Joel. Muchas gracias, Pastor Mario. Un gozo poder saludarte y saber cómo te sientes. Victoria. Qué bueno, contentísimo de estar aquí grabando estas lecciones contigo. Un saludo cariñoso a mi querida esposa y a mis hijos. Amén, amén. El Todopoderoso continúe con la familia. Saludar a dos personas que yo sé que nos están escuchando. Uh-huh. Doña Aide Polanco, que siempre está ahí, sí. Y doña Francisca Sosa, mi querida suegra. Sí. Que esa no apaga el radio a ninguna hora. ¿Sí? Esa tiene la iglesia del aire constantemente ahí. Sí, mi saludo cariñoso también para nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren en este momento, y también para nuestros amigos oyentes de Radio Amanecer. Amén, amén. Por la gracia de Dios estamos hoy pues preparándonos para iniciar este estudio en el contexto de la lección número 6, acumulen tesoros en el cielo. El texto a memorizar contenido en Marcos 8, 36 y 37, donde Jesús hace la pregunta: ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Con estas palabras en mente vamos a orar. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en este día al abordar tu palabra. Guía también la vida de cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, de engañador a príncipe, es el título de la lección de hoy. Llama la atención ese título, pastor. Claro. ¿De quién nos está hablando? ¿De quién? Bueno, de Jacob. Ok. El gran Jacob. Jacob, que tiene una historia tan pintoresca. Sí, interesante. Sí, desde muchacho hasta sus últimos años capta la atención y el interés en la historia sagrada y llega a ser un ejemplo de lo que es una conversión y de lo que es Dios dar esa justificación por la fe y de darle la oportunidad, sobre todo, de que pudiera enmendar su pasado, su falta, su engaño. Pero ¿qué más podemos ver aquí en esta lección de engañador a príncipe, pastor? Jacob era un muchacho joven que amaba y temía a Dios. Jacob se inclinó a conspirar junto con su madre Rebeca para engañar a su padre y obtener su bendición. Pero como consecuencia inició una vida adulta por mal camino, teniendo que huir o quizás enfrentar una muerte prematura. Uh-huh. Rebeca le dijo a Jacob: huye a Labán, huye. Quédate algún tiempo con él hasta que se calme el enojo de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Entonces enviaré a traerte de allí. Jacob en realidad se fue por 20 años y nunca volvió a ver el rostro de su madre. Esas son de las consecuencias. Terrible. Sí, triste, de las consecuencias que tiene una mala decisión, ¿ves? Wow. Porque aunque si hay gracia y podemos arrepentirnos, Dios nos perdona, pero las consecuencias siguen ahí. Hay consecuencias. Sí. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los perdonó ante su actitud de arrepentimiento. Cuando logró confrontarlo y se arrepintieron, Dios los perdonó. Sin embargo, no lo dejó en el jardín del Edén, los expulsó. Fuera. O sea, las consecuencias son inevitables.
Hay consecuencias, nuestras decisiones tienen consecuencias. Ahora, pastor, mientras él iba hacia casa de Labán, en el camino, antes de centrarnos en su regreso, que lo vamos a ver ahora cómo la Biblia lo presenta, y las lecciones de este hombre que llega a pasar de engañador a príncipe, note que camino en su huida, Dios le asegura que él puede obtener el perdón. Sí, claro. Cuando sí. se le aparece en sueños y le muestra la escalera que se apoya desde la tierra al cielo, le está diciendo, hay alguien, esa escalera es Jesús, hay alguien que conecta la tierra con el cielo. Hay alguien que la relación que se ha roto entre tú y Dios puede restablecerla. Y ese es Jesús. Él es la escalera que en un extremo se apoya en la tierra, 100% humano, y con la otra se apoya en el cielo, 100% divino. Note lo interesante de esto. Y entonces cuando Dios le habla allí, la actitud normal de él al encontrarse con Dios es que se le despierte la fidelidad. Sí. El espíritu de fidelidad se apodera de él cuando se encuentra con Dios como resultado, y entonces le dice, y tú me acompañas, Señor, si tú me bendices, de todo lo que me des te voy a devolver el diezmo. Le hace una promesa interesante. Y ahora, 20 años después, donde él fue engañado de manera recurrente, él engañó y a él también lo engañaron, porque esas son parte de las consecuencias, incluyendo la noche de la boda, donde le llevaron gato por liebre, pastor. Ay, le cambiaron la esposa. Les cambiaron, sí. Entonces, y lo habían embriagado. Labán, su tío, un hombre que era todavía más curtido en el engaño que casi el propio Jacob. Solo que Jacob es el protagonista de esta historia donde se centra todo, pero ese Labán era tramposo, pastor, era tramposo. Sí. Y trató de cambiarle el salario, un hombre que trabajaba de día y de noche a favor de él, que le prosperó todo desde su llegada, pero le provocó ese engaño, mandó a embriagarlo y a llevarle una que no era su esposa allí a su tienda, y estaba tan embriagado Jacob que se dio cuenta al otro día. Pero eso fue solo parte de los engaños que él sufrió. Todavía le faltaban muchos engaños, porque sus hijos habrían de engañarlo posteriormente. También. Hasta con el asunto de José lo engañaría. Entonces, la consecuencia de un engaño, de una mentira, es de largo alcance. Parece algo sencillo, pero como todo pecado, tiene consecuencias. Y ahora él regresaba, pastor, y aunque había prosperado materialmente hablando, había algo dentro de sí y en su conciencia que le recordaba que lo que había obtenido inicialmente como bendición en la casa de su padre fue bajo engaño. Y se puede obtener la bendición de Dios por engaño. Él sabía que no tenía la bendición de Dios. Tenía la promesa de que iba a obtener la primogenitura. Le fue concedida no por ese engaño, sino porque Dios lo había señalado. Exacto. Dios se lo había dicho. Así que Rebeca fue la que primero faltó, la madre de Jacob. Fue la que primero faltó al hacer esto, porque ella sabía de esa promesa que Dios le había hecho. Y trataron como de ayudar a Dios. No se puede hacer eso, hay que dejar que Dios sea Dios y hacer lo correcto porque es correcto y dejarle las consecuencias a Dios. Exacto. En las decisiones que nosotros tomamos. Así que, adelante, pastor. Hay algo que me llama mucho a mí la atención de esta historia de Jacob. Y es cuando Dios se le aparece a Jacob. Sí. Y veo aquí también un Dios maravilloso y extraordinario, que no se dedica a regañar a Jacob por lo que pasó. Veo también aquí el arrepentimiento y la humillación de Jacob también. Sí. Muy importante eso, porque el Dios que tenemos no es un Dios que va a sacar nuestros errores, aunque tengamos que pagar las consecuencias. Sí. Pero vemos cómo Dios hace 6 promesas a Jacob. Wow. La primera, que le daría esa tierra donde está. Wow. Segundo, que sería padre de una gran descendencia incontable. Dios le promete eso. Qué bendición. Tercero, que él y su familia serán de bendición para todo el mundo. 4, que Dios estaría con él siempre. Eso es interesante. Sí. Y vemos cuando llega allá donde Labán, cómo Dios sigue con él. Dios le promete que lo cuidaría. Interesante. Que no lo abandonaría.
Tú quieres algo más interesante y una promesa La presencia permanente, permanente de Dios con él en su vida. Pero ahí algo interesante también que me llama la atención es una declaración que aparece aquí en la Biblia, donde en Génesis 28, 13 al 15, mira cómo dice, Pato. Y aquí que Jehová estaba con él. Y Jehová se le apareció y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditos en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no se haya cumplido lo dicho. Y entonces cuando Jacob mira eso, ese asunto tan grande, eso que Dios le promete, dice el versículo 20 y 22 de Génesis 28, y entonces se levantó Jacob y hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestidos para vestir, y volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. Y esta piedra que es puesto por señal será casa de Dios, y de todos los que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y yo te pregunto, Pastor Mario, ¿qué tenía Jacob? En ese momento No tenía hijos, no tenía tierra, no tenía mujer, ni ganado, no tenía ganado, no tenía dinero, no tenía amigos, no tenía nada. Pero hizo una promesa. Exactamente. Eso nos lleva a pensar que si hacemos una promesa delante de Dios y cumplimos, Dios nos bendice. Amén. Esa promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Ahora vamos a ver algo más interesante también de lo que pasa con Jacob. Sí. Y en Génesis capítulo 32, del 22 al 31, vemos lo que ocurrió con Jacob y las lecciones espirituales que podemos sacar también de esta historia sobre la gracia de Dios cuando él decide regresar a su tierra. Note que él pues iba en camino, huyendo todavía, cuando él le hace una promesa a Dios, hace un pacto con Dios, como vemos, pero entre las cosas que él incluye está el regresar en paz a su tierra. Estaba reciente lo que había ocurrido en la casa, el anhelo de su hermano de matarlo, pero él decide pues incluirle a Dios una cláusula en el pacto donde él pueda regresar en paz. Y en Génesis 32, 22 dice, ya 20 años después. 20 años. Sí, pero levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado del Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con Jacob, le tocó el encaje de la cadera, y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces el varón le dijo, déjame ir, porque ya raya el alba. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, pero ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido, has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dime por favor cuál es tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. El sol salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba de su cadera. Note lo interesante, pastor, de este encuentro, que ahora es de regreso. Él viene y teme el encuentro con su hermano, del cual le han dado noticia que viene con cientos de hombres, vienen armados, y él sabe la cuenta que tiene pendiente. Pero para él lo que lo llena de temor no es lo que pueda hacerle su hermano,
sino ir a morir fuera de la gracia de Dios. Sí. Por eso ahora en su lucha con el ángel, él no le dice, quiero que me asegures que vas a neutralizar la fuerza que trae mi hermano. No, quiero que me ayudes a derrotar a mi hermano en la batalla. Nada de eso. Simplemente quiere tener la seguridad de la bendición de Dios. Así es. La bendición de Dios. Porque como dice claramente la palabra, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Él había ampliado su riqueza, pero esa riqueza no le traía gozo. Venía y venía triste. Exacto. Ahora él quería tener la bendición de Dios. 20 años atrás, cuando hizo toda la trama, toda la trampa junto a su madre para obtener la bendición, para arrebatar la bendición por engaño, él no obtuvo la bendición. ¿Ve? La bendición real, la de Dios, no la obtuvo porque la bendición de Dios no se obtiene por engaño. Así que aunque hizo que su padre pronunciara sobre él una bendición y todo lo demás, él no tenía paz, no tenía tranquilidad y por eso se aferró al ángel de Jehová. Por eso se aferró y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el ángel, pues finalmente con su fuerza sobrenatural le hiere en el encaje del muslo allí para tratar de deshacerse de él, pero ahí fue que se aferró con fuerza y en medio de su dolor, ahora es que no te voy a soltar, con dolor y todo. Eso nos enseña que debemos hacer un esfuerzo y luchar con Dios y aferrarnos a Él en oración, con tenacidad, con devoción, aferrarnos al Señor y decirle, no te soltaré hasta que me bendigas. Gracias, Pastor Mario, interesante. Debo señalar aquí y mencionar que es muy triste engañar. Sí. Los engaños siempre traen consecuencias terribles. Sí, son funestos. Y vemos aquí algunas de ellas. Jacob nunca más pudo ver el rostro de su madre. Es muy triste. No podemos engañar a Dios tampoco. No. ¿Tú crees que hay seres humanos que intentan engañar a Dios? Según ellos conciben en su mente, sí. Engañar a Dios, eso es muy fue lo que triste. Intentaron Ananías y Zafira. Y vio su final. Y también lo intentó el amigo de Acán. Ah, sí, Acán. Engañando a Dios. Y lo escondió para que nadie lo escondiera. Pero a Dios no se puede engañar. No. Es muy interesante. Alguien dijo una vez, las riquezas conseguidas con engaño no se disfrutan. Y así es. Y así es. Esa riqueza de Jacob, eso fue como un sufrimiento todo el tiempo, porque cuando no lo engañaba el suegro, era un problema, él no estaba feliz, aunque era rico. No tuvo paz. Ahora, ¿qué lecciones? Una de las lecciones grandes que yo aprendo aquí es de no codiciar lo del otro. Exacto. ¿Cuál era el apuro de tener esa bendición de la primogenitura? ¿Cuál era? ¿Por qué no podía esperar su turno o esperar que Dios los bendiga? Y vivir esa tristeza, esa vida así. La desesperación es causa del fracaso en todos los órdenes. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿habrá gente, Pastor Mario, que tiene riquezas, casa, tierra, dinero, que lo ha conseguido con engaño? ¿Cómo puede estar un corazón disfrutando de algo que adquirió por engaño? Bueno. Y el pastor Mer Rees, un pastor muy famoso en la iglesia adventista, dice que es muy triste a veces ver en la iglesia tantos carros de lujo, tantas cosas, y no será que se han comprado con diezmo y ofrenda, dice él. Él escribió incluso un artículo en la revista Prioridades sobre eso. Bueno, cada persona... Él dice que los patios de las iglesias están llenos de carros de lujo y el platillo está vacío. Bueno. ¿Será que estamos engañando a Dios como Jacob? Hay de todo. Dentro de los 12 discípulos había un Judas. ¿Sí? Pero por la gracia de Dios no todos son Judas, no todos son Ananías y Zafira, no todos son Jacob en su etapa de engaño. Sí. Hay muchos miembros fieles. Sí. Y en todos los niveles. Y gloria al Señor por eso. Sí. Ahora, ¿por qué Dios nos manda estas lecciones? ¿Por qué Dios nos dice, bueno, yo le estoy mandando esta lección a ustedes para que la estudien? Porque las riquezas conseguidas con engaño no se disfrutan y también porque Dios quiere salvarnos. Amén. Y entonces yo quiero terminar esta parte mía diciendo
¿Habrá algún hermano que esté intentando engañar a Dios? ¿Habrá algún hermano que esté intentando engañar a su esposa, engañar a su hijo, engañar a la novia, engañar al jefe de trabajo? Los engaños siempre traen consecuencias tristes y funestas. Apreciados hermanos y amigos que están ahí, es mejor vivir con gacha y pan que engañar a Dios. Es mejor vivir sencillamente con las pocas cosas que Dios nos puede dar y no tener mansiones engañando a Dios. Hoy es un buen día para tomar una decisión radical. ¿Cuál es esa decisión? No vivir una vida de engaño. Y pienso que Dios no está hablando al decirnos, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir una vida sin engaño, para que podamos ser príncipes en el reino de los cielos. Amén, amén. Recuerda, amigo oyente, que a pesar de nuestros errores, Dios todavía puede bendecirnos. Pero cuánto mejor es evitar los errores o arrepentirnos de ellos y enmendarlos antes que sea demasiado tarde. Nuestras decisiones tienen consecuencias eternas y Dios quiere transformar nuestra vida. El ejemplo de Jacob es un ejemplo elocuente de que Dios puede llevar a una persona de engañador a príncipe, de infiel a fiel. Sí. Sé fiel hasta la muerte, es el mandato divino, y el Señor te dará la corona de la vida. Esta lección de engañador a príncipe la hemos visto en el contexto de la lección número 6, cuyo título general es Acumulen tesoros en el cielo. Y el texto a memorizar, contenido en Marcos 8, 36 y 37, dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Meditando en esto, oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu está tocando fibras sensibles en muchos corazones que están tomando decisiones mientras todavía hay gracia, que están poniéndose a cuenta contigo cuando todavía hay oportunidad. Gracias, Señor, por todo lo que tu Santo Espíritu continuará haciendo durante esta semana y siempre. Que tu bendición llegue a cada uno de nuestros oyentes y que ellos mismos también se conviertan en bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.